te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Me has dado la vida, dígalo fuerte, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Dígalo fuerte. Vamos, iglesia. Mi pensamiento eres tú, Señor. Y una vez más, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gloria a Dios. Vuelva a ver a su hermano que está ahí a su lado y salude en el nombre del Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a dedicar al Señor en este momento a Eric Alejandro Gómez Romero. Eric Alejandro Gómez Romero. ¿Están sus padres ahí? Testigos de este acto son Orbelina y Dilcia. Aquí al frente, por favor, pónganse de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos al Santo Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 10, el versículo 13 en adelante. La palabra del Señor dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo,
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonemos ese canto. Los niños, joyas de Cristo. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 y joyas del Salvador están en esta tierra, cuán luz y dulce amor. Aleluya. Es una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ojalá que no sea hoy la única que tenemos. ¿Sí? A los niños hay que educarlos, hay que darles buen ejemplo y hay que enseñarles el buen camino. Ella se va a encargar de usted. ¿Ok? Yo le voy a encomendar la misión para que haga su trabajo. Póngame. Gloria a Dios. Vamos a orar por Eric Alejandro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, tú eres el dador de la vida. Y en este momento venimos conforme a lo ordenado por tu palabra, que hay que traer los niños delante de ti, mi Dios, para ser presentados, orando por sus vidas, pidiendo, mi Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes. Señor, te presentamos a Eric Alejandro, pidiéndote por la vida de este varón, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú lo hagas crecer, para que él sea un hijo de bendición. Bendice a sus padres, dale sabiduría, para que puedan conducir a Eric Alejandro por el camino de tu palabra, con el conocimiento de tus mandamientos, oh Dios. En el nombre de Jesús, declaro tu bendición sobre Eric Alejandro, como también sobre la vida de sus padres. Eric Alejandro, te dedicamos al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. A ver, cuídense. Bien, hermanos, póngase cómodo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a un pasaje de la palabra de Dios muy conocido. Primera de Reyes. Gloria al Señor. Así como están ahí. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 31 al 37.
leemos la palabra de Dios para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice así: y tomando a Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Leamos todos el verso 36 y el 37, pero que se oiga. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Mi Dios, que tu palabra ministre nuestras vidas en esta hora. Edifícanos, mi Dios. Necesitamos la bendición, la fortaleza de tu palabra. Señor Jesús, gracias por este pueblo que se ha congregado hoy para adorar y glorificar tu nombre. Hemos alabado tu nombre, hemos dado alabanza, oh Dios amado. Pero ahora queremos tu palabra. Ministra nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea de bendición a cada una de nuestras vidas en esta hora. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Rey que viene. Tú eres nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de un tema que es parte de la vida cristiana, como es la oración. Últimamente, ustedes ya lo entienden así, pero Dios me ha estado conduciendo a través, yo creo que es la voluntad de Dios indudablemente,
Dios me ha estado conduciendo, repito, a hablarle a la iglesia, a hablarle a su pueblo. Hemos estado hablando en mensajes anteriores sobre el llamado de Dios a servirle, el llamado de Dios a crecer. Amén. Porque todos esos temas están ahí en la palabra de Dios y es la voluntad de Dios. Hoy el llamado para la iglesia, para cada uno de nosotros es a levantar el altar de la oración. Diga conmigo. Levantando el altar de la oración. ¿Podemos decirlo una vez más? Levantando el altar de la oración. De repente alguien estará diciendo, por lo menos pensando, ¿y qué? ¿Que está caído el altar de la oración? Pues déjeme decirle que esa es una posibilidad. Que hayan muchos altares caídos. No vamos a explicar un poquito de los datos históricos del pasaje bíblico, porque me interesa en este momento que enfoquemos nuestra atención a lo que es este llamado. Levantar el altar de la oración. En los tiempos de Elías, el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo se había ido en pos de los Baales. Por tanto, el altar de la oración al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, no existía. Aquellos estaban adorando a los Baales. Amén. Hoy no. Pero pueden haber otras situaciones que estén impidiendo que el altar de la oración al Dios vivo, al Dios verdadero, no esté funcionando. Veamos algo sobre lo que es el altar. El altar es un lugar de sacrificio. En la historia podía ser de roca, podría ser de tierra o bronce. Podía ser un montón de piedras, como en el caso de Elías. Dice que tomó 12 piedras, cada piedra representa una tribu del pueblo de Israel. Y en ese altar tenían que estar representados las 12 tribus. Por eso esas 12 piedras representan una forma simbólica a las 12 tribus. Entonces dijo Elías, recogió las 12 piedras y de ahí hizo un altar. El altar podría, fíjese bien, en la antigüedad los altares del campo no debían de tener gradas. Dios le dijo a Moisés, vas a hacer altar, pero no le vayas a hacer gradas para que no tenga que el sacerdote subir por gradas y descubrir su desnudez. O sea, porque como era túnica, no usaban ropa como ahora nosotros. El sacerdote era una túnica y al subir las gradas, entonces
tenía problemas. Pero entonces Dios no quería eso. Entonces dijo, no le harás gradas. Amén. Éxodo 20:26, para que usted lo estudie ahí en su Biblia. En el mundo pagano, o sea, las naciones paganas que adoraban los ídolos, lo común que ellos usaban era una mesa para ofrecer sus sacrificios a sus dioses. Ahora, para el pueblo de Dios, el altar, fíjese bien, era señal de la presencia de Dios. Oiga esto, donde Él se había manifestado de forma especial. Tenemos para el caso, especialmente en la edad patriarcal, a Abraham, perfectamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, perfectamente podemos llamarles a estos hombres que ellos eran hacedores de altares. ¿Por qué? Porque donde se les aparecía a Dios, ahí levantaban altar para adorar al Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Ahí levantaban altar para adorar al Señor. De Abraham dice la Biblia que donde él iba, donde llegaba y tenía que acampar, ahí levantaba altar para adorar al Señor. Ya llevamos dos cosas. Número uno, vimos que el altar es, que dijimos, lugar de sacrificio. El altar es lugar donde adoramos a Dios. Amén. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué más? El altar era un lugar de misericordia. Diga conmigo, un lugar de misericordia. En el altar, en el antiguo pueblo de Israel, el altar tenía dos cuernos. Y un prófugo, por ejemplo, alguien accidentalmente golpeaba a alguien, o inclusive lo pudo haber matado, él salía corriendo, y si lograba llegar al altar y agarrarse de los cuernos del altar, ahí nadie lo podía tocar. En otras palabras, hallaba asilo, allí podía guardar su vida. Amén. Ahora el altar, como no es tanto un altar físico, porque ahora el altar tiene que estar en el corazón, pero en cualquier situación que usted recurra al altar de la oración, ahí vamos a encontrar ¿qué? La presencia de Dios, la misericordia. Amén, hermanos. Un lugar de misericordia. Entonces, también el altar representa un propósito principal, fíjese bien, como es establecer y mantener la relación con el Dios del pacto, el Dios de Israel. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo está la oración? ¿Cómo está ese altar de la oración? Pregunto, y piense un poquito, ¿cómo anda ese altar de la oración en nuestras vidas? ¿Cómo está la oración del pueblo de Dios? ¿Cómo está la oración de los siervos de Dios, de los líderes, de los hermanos? Quiero decirles algo, porque hay cosas que tenemos que tenerlas bien claras.
y entenderlas. A través de la historia, usted que lee la palabra de Dios, que lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que las victorias de la iglesia, del pueblo de Dios, se ganan, se logran sobre la base de la oración. Claro que hay otros elementos, no solo eso, pero uno de los grandes elementos o de los grandes principios espirituales que el creyente, que la iglesia, el pueblo de Dios no debe descuidar es la oración. Déjeme decirle en esta tarde, yo estoy seguro, créame esto, que hay situaciones en hogares, en familias, en personas que solo van a poder cambiar en la medida que oremos, que usted y yo oremos. Oiga eso. A nivel de congregación, a nivel de iglesia, hay cosas que van a cambiar, que van a mejorar en la medida que usted y yo oremos. En la medida que ese altar de la oración esté encendido. Muchas crisis espirituales, familiares, solo van a cambiar, solo van a mejorar en la medida de que el altar de la oración esté bien establecido. El pueblo, este pueblo andaba decaído, alejado de Dios, pasando una situación, una crisis terrible. No había agua, no habían alimentos, porque el altar de la oración al Dios vivo, al Dios verdadero, estaba caído. Estaba caído. Consideremos algunas situaciones que son interesantes en la oración. ¿Qué debemos de tener? Número uno, ¿qué debemos de tener en cuenta en la oración? Inciso A, vivir una vida templada. En otras palabras, una vida equilibrada. Cuando hablamos de una vida equilibrada, estamos hablando que hay que mantener el equilibrio. ¿Cómo vamos a mantener el equilibrio? No descuidando la oración, no descuidando la lectura bíblica, no descuidando la alabanza a Dios. Y alguien me dice, pastor, es que mire, hermano, la jornada de trabajo es fuerte. Yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Y Dios también lo entiende, ¿sabe? Pero en lo que no vamos a estar de acuerdo, no creo que ni usted, ni su servidor, ni Dios tampoco, es que usted descuide su vida de oración. Si hay que levantarse una hora antes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Si hay que ir a descansar, a reposar una hora después, porque no hay que descuidar el altar de la oración, hay que hacerlo. ¿Me está oyendo? Entonces, el equilibrio. Hermano, es que ahorita vamos a aprovechar el trabajo, la oportunidad de irnos para ir a cortar. Magnífico, yo oro por usted y que Dios me lo guarde y que me lo bendiga y me lo prospere. Pero ahí no importa si está un mes, 2 meses allá. Yo le decía a donde usted vaya, allí ore. Allí ore, allí busque de Dios, que allí va a estar el Señor con usted. Amén. Así de fácil quizá, pero hay que mantener el equilibrio. No descuidemos la oración. Ay, pastores, que la prueba es mucho, la dificultad es tremenda. Pues cuando más es la dificultad, cuando más grande es la prueba, hay que orar más. Hay que orar más oración. Ve, debemos de desligarnos de toda preocupación al orar. 1 Corintios 7:5. Ese pasaje habla sobre el matrimonio. Dice la palabra ahí en 1 Corintios 7:5, hablando del matrimonio, de la pareja, que si alguien se va a dedicar al ayuno, la oración, que se pongan de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo para orar, para buscar de Dios. Pero hay que buscar de Dios, hay que orar. Bendito el nombre del Señor. El apóstol San Pablo en Colosenses, capítulo 4, el verso 2, nos exhorta que debemos de perseverar y velar en la oración. Bendito el nombre de Jesús. Siempre en esta misma epístola el apóstol Pablo nos dice que debemos esforzarnos en la oración. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Vendrían ahora los hermanos que se desaniman a cada rato en la oración? ¿O se quedaron en casa, no vinieron? Pregúntele a su hermano que está de su lado, dile cómo está el altar de la oración, hermano. ¿Está levantado o está derribado? ¿Está tumbado? Yo sé que aquí hay gente que tiene mucha experiencia en la oración. Aquí hay gente que sabe lo rico que es esa oración a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Verdad que sí? Amén. Esa oración de la mañana es hermosa. Pero ¿a cuánto les está sucediendo? Ay, me agarró la tarde. Voy a orar en la noche. Al regreso, Señor. Y eso es, cuando regreso, Señor, vengo cansado. Señor, tú me entiendes. Y el Señor le dice, sí, yo te entiendo. Bien que te entiendo, Señor. Conmigo no hay problema. Si oras o no oras, yo no tengo problema. El problema va a ser tuyo. Cuando venga la prueba, cuando venga el desánimo, cuando venga la batalla, no vas a tener fuerzas espirituales para superar una situación difícil.
Lo que tú no sabes, dice el Señor, es que cuando tú no oras, el enemigo está ganando terreno. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que cuando dejamos de orar, el enemigo está minando nuestro terreno. Entonces, cuando viene el desánimo, cuando viene una prueba, no van a haber las fuerzas espirituales suficientes para seguir adelante. Hay algunas situaciones que impiden la oración, como ser la idolatría, o sea, darle lugar que le corresponde a la oración, el lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones. Eso es idolatría. Cuando nosotros le cedemos en nuestro corazón el lugar a cosas que no son. El tiempo de Dios en nuestros corazones, eso no es negociable con nadie ni con nada. Amén. Número 2. Debemos estar seguros nosotros que Dios ha prometido responder nuestras oraciones. Y en la Biblia tenemos cualquier cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que oraron en situaciones difíciles, donde aparentemente no había una salida. ¿Qué hizo Daniel cuando se dio cuenta que el rey había decretado que el que no adorara la estatua iba a ir al horno de fuego? ¿Se puso a llorar? ¿A lamentarse? ¿Empezó a temblar? ¿Qué hizo? Se puso a orar. Duplicó la oración. Digo Daniel, ahora sí voy a orar una hora más. Digo así Daniel. No, dice que no. Sencillamente Daniel dijo, bueno, yo voy a seguir orando. Porque para Daniel era normal. Para él era rutinario orar 3 veces al día, con las puertas, dice, abiertas hacia Jerusalén. Entonces sencillamente dijo, bueno, Dios sabe, Padre, aquí estamos. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando viene la prueba? En primer lugar, pegar el grito al cielo. Ay, Señor. Y ahora sí vamos a orar. Ahora sí, Señor, sácame de esta prueba, que ahora te prometo que te voy a servir, que voy a orar, voy a consagrar mi vida. ¿Por qué no lo dice siempre? Daniel no tuvo problema. Daniel dijo, bueno, seguimos orando 3 veces al día. Bueno, Danielito, si usted no obedece, si usted no va a adorar la estatua, si usted no va a obedecer la orden del rey, ahí está el foso de los leones. Dios sabrá lo que va a hacer con nosotros. Él es mi Padre, Él es mi Dios, sí, y yo estoy en comunicación con Él, estoy hablando con Él, Él sabe. Así que, oh rey, tú eres el rey, tú eres el que mandas, haz lo que tú quieras. Porque yo también tengo un rey, que es el rey de reyes, y él va a ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Aleluya. Y mire, hermano, Daniel, un sueño rico allá en el foso de los leones, con el león de almohada ahí. Aleluya.
Me imagino que estuvo jugando con él un rato ahí como mascota. Y dijo, voy a dormir. Y se recostó ahí sobre el león. Aleluya. Y claro, el rey estaba preocupado. Dijo, vamos a ver qué pasa. Este Daniel no adoró la estatua. Este Daniel se mantuvo creyendo en su Dios. Pero vamos a ver si es cierto que le libró. Fue en solo la mañana. Llegó y dijo, oh rey, Daniel, ¿dónde estás? Señor rey, a la orden, aquí estoy. Dios es poderoso, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Incomparable en misericordia. Poderoso en victoria. Hacedor de grandes maravillas. Su mano poderosa, invisible, nos guarda de tantos peligros. ¿Y sabe qué pasó? El rey tuvo que dar otra orden. Les dijo, bueno, este Daniel me ha convencido que ese Dios que él adora es el Dios verdadero. Ahora van a adorar al Dios de Daniel todos. Y allí ya era una orden, allí no era que se querían. Amén. El Dios de estos muchachos que fueron lanzados al horno de fuego, ese va a ser el Dios de todos ahora. Mírenlo cómo puede cambiar la historia de un pueblo, de una comunidad, de una nación, donde haya gente, donde haya un pueblo, donde haya hombres y mujeres que en medio de la prueba, en medio de las grandes batallas, las grandes dificultades, confíen en Dios, fortalecidos a través de la oración. Cambió todo. Imagina que hasta dónde llegó Daniel a ser el consejero del rey. Llegó a ser gobernador. Persia tenía 21 provincias y llegó a ser el gobernador de todos. Y Dios fue glorificado. Dios fue exaltado. Amén, hermanos. La oración, para que sea eficaz, para que sea efectiva, tiene que tener algunos requisitos. Nuestras oraciones deben ser fortalecidas. Deben ser respaldadas por la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago para fortalecer mi oración a través de la palabra? Solo voy a dar un ejemplo. Si usted está pasando una situación de aflicción, de lo que sea, y va a orar, yo inmediatamente me voy a lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces yo oro con esa palabra. Señor, mira mi situación, no es fácil, es de aflicción, es de preocupación, pero tu palabra, tú lo dijiste, Señor, que confiáramos. Porque tú ya venciste. Allí estoy usando la palabra. Amén, hermano. Si usted siente que su fe, su vida cristiana se está yendo al suelo, se está cayendo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el salmista? Tú eres mi roca firme. Tú no dejarás que mi pie resbale. Tú no dejarás que mi fe
se vaya a caer. Tú eres mi refugio. Amén. Tú eres mi torre fuerte. Tú mantendrás en alto mi cabeza sobre todos mis adversarios. Eso es orar con la palabra. Y esa oración tiene que ser efectiva porque es respaldada, es apoyada por la palabra. Ahora, pastor, ¿y yo cómo hago si no me he aprendido ni uno de esos textos? Vamos a leer la Biblia, lea la palabra, memorice la palabra. Amén. Está orando por el bautismo del Espíritu Santo, apoya esa oración con la palabra. Con la promesa. Jesús dijo, me voy, pero les enviaré el Consolador. Ustedes no van a quedar solos. Señor, tú prometiste que me enviarías el Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero el Espíritu Santo. ¿Verdad que es fácil orar con la palabra? Sí, pero hay que aprenderla un poco. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Hay algo importante, muy especial en la actitud de Elías. ¿Cómo se dirigió a Dios? ¿Qué dijo Elías? Leamos una vez más los dos versículos, 36 y 37. Dice la palabra, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, o sea, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, mire lo que dijo Elías, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. ¿Por qué tiene Elías que mencionar a los patriarcas? ¿Por qué tiene Elías que dirigirse al Dios de los patriarcas? ¿Por qué? Me parece interesante hacernos esa pregunta. ¿Por qué no dijo Elías, oh Dios, como lo dijo en otra ocasión, en cuya presencia estoy? ¿Por qué dice en esta ocasión, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Por qué tiene que decir Elías eso? Vamos a ver. ¿Qué me enseña eso a mí? Esa forma de Elías de dirigirse a Dios, mencionando a estos hombres, a estos patriarcas. ¿No sería una posibilidad que él está fortaleciendo su fe al recordar que estos hombres eran hombres de fe, que eran hombres que donde iban levantaban altar a Dios? ¿No sería bueno recordar eso? ¿Pero qué más? Elías estaba seguro que así como Dios le había respondido a Abraham, a Isaac, a Jacob, podía responderle a él también. Y mire que esto me anima a mí, me inspira. Que ese Dios de Elías, fíjese esto, ahora mismo yo estoy entendiendo que yo puedo dirigirme a Dios diciéndole, Señor, tú eres el Dios de Elías,
Porque a mí me dice la palabra de Dios que Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Y hay otra palabra interesantísima para usted y para mí con respecto a Elías. ¿Cuál creen ustedes que es esa palabra? Hay uno de los apóstoles que menciona esa palabra y eso a mí me bendice. Piense un momentito. Porque de repente nosotros tenemos algunas cosas que no debemos de tenerla ahí, eso debemos de descartar. Usted puede estar diciendo, alguien puede estar ahí diciendo, ay pastor, pero es que Elías era Elías. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Que Elías era hombre, sujeto a pasiones igual a las suyas y a las mías. Pero hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Pero levantó altar a Dios y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Dónde estaría entonces el problema? ¿Dónde estaría el problema para que muchas de nuestras oraciones no tengan resultado? Bien sencillo, fácil. El no tener levantado el altar del Señor. Que el altar de la oración esté caído. Ahí sí. Pero si usted y yo logramos levantar, tener erguido, establecido el altar de la oración, el Dios de Elías nos va a responder. Nos va a responder. Su gloria, su presencia va a descender. Bendito sea el nombre de Jesús. Y antes que se me vaya a olvidar, le hago una invitación para el martes. El martes yo voy a estar enseñando cómo levantar el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? ¿Cómo levantarlo? El martes voy a estar enseñando, no se quede. Otro punto importante, y con esto estoy ya cerrando esta exposición de la palabra. Mire lo que dijo Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Repito, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Que mire el vecino, que conozca el vecino que tú tienes un Dios poderoso, que tú adoras el Dios verdadero, que tu Dios es el Dios del cielo y el universo, que tu Dios es real, que mi Dios es real. Pero para eso hay que levantar el altar de la oración. Hay que aprender de Abraham, hay que aprender de Isaac, de Jacob, de Elías. Hay que aprender de Jesús. Jesús jamás descuidó el altar de la oración. Nunca. Quiero decirle en esta tarde, se lo digo en el nombre del Señor.
Ya dijimos, el altar es el lugar del sacrificio. El altar es el lugar de la comunión con Dios. Y algo más, se me olvidaba. Nosotros ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. El altar de la oración es el lugar de la comunicación, de la relación íntima, de la relación personal con el Dios vivo, con el Dios verdadero. El llamado entonces es: no descuidemos eso. No vayamos a dejar caer el altar de la oración, hermano. No descuidemos eso. Porque repito, muchas situaciones solo van a cambiar cuando usted y yo oremos. Oremos. Si usted siente que el altar de la oración está ya cayendo, enderécelo ahora, levántelo ahora. Hay que reconstruir el altar de la oración. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que en cada familia haya un altar de oración. Que en cada familia haya un altar donde se adora a Dios. Que en cada familia el altar de la intercesión, de la oración de intercesión, esté establecido. Amén, hermanos amados. Y entonces empezaremos a tener familias temerosas de Dios, familias que empiecen a amar a Dios y amar al prójimo, hogares donde haya comunión, hogares donde haya bendición, hogares donde el vecino vea y diga: esta gente realmente se ve que Dios está con ellos, que Dios los bendice, que Dios los guarda. Amén. Presentémonos delante del Señor en esta hora, hermano. Dile: Señor, aquí estoy. Póngase de pie. Que podemos decir, como dijo Elías, que hoy, oh Dios, sea notorio que tú eres el Dios de Israel. Solo póngame atención, voy a leer una vez más. Con estos cierros, con la lectura de estos dos versículos, cierre su vista, lo voy a leer despacito, cierre su vista y ponga atención a la lectura. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras, y el polvo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y vuelto todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Señor Jesús, gracias, Cristo de la gloria. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
estamos delante de tu divina presencia. Mi Dios, que el espíritu de la oración, el ánimo para la oración se fortalezca cada día en nuestros corazones. Señor Jesús, fortalécenos, ayúdanos para que ese altar de la oración, Dios amado, no vaya a caer. Señor Jesús, tú conoces las necesidades espirituales de cada uno. Sabemos, mi Dios, que hay situaciones familiares en cada vida, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, que no cambiarán si no es por el poder de la oración, que no mejorarán si no es por la oración poderosa de tu pueblo, de la iglesia. Mi Dios, que se levante cada día un pueblo fervoroso en la oración. Órale al Señor, hermano, iglesia. Dígale, Señor, aquí estoy. No descuidaré el altar de la oración. Ayúdanos, Padre. Así como tú, mi Dios, respaldaste la oración de Elías, también hoy, solo en tu nombre, por tu poder, por tu misericordia, muchas situaciones en nuestras comunidades, en nuestra nación, serán cambiadas. Porque tu mano poderosa respalda y guarda a tu iglesia, a tu pueblo. Démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, que la presencia, la fortaleza de tu Espíritu Santo nos fortalezca para ir hacia adelante en la oración, en la intercesión, por las necesidades familiares, por las necesidades de nuestras comunidades, por nuestra nación. Que tu mano bendita, tu mano poderosa, mi Dios, se manifieste poderosamente. La palabra dice que debemos orar por todos los hombres en todo lugar, por los que están en eminencia, por los que gobiernan. Seas tú, mi Dios, dando entendimiento, sabiduría. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Que tu gloria, tu poder, Dios amado, se manifieste cada día a través de la oración intercesora, a través de la oración ferviente de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.